Es un gusto poder encontrarnos una vez más con todos nuestros hermanos, amigos a través de las redes sociales, a través del canal y poder juntos continuar el estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad estamos siguiendo el estudio del libro de Romanos. Estamos viendo esta carta de San Pablo a los romanos, una carta en la cual pues expone por inspiración del Espíritu Santo lo que es el Evangelio de una manera sistemática, la doctrina del Evangelio, la doctrina de salvación de una manera sistemática, de una manera comprensible para toda la cristiandad. Este libro de Romanos tiene la particularidad de que nos va a explicar y a despejar muchas dudas y nos va a dar una visión para poder ver la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, bajo los ojos del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. La palabra de Dios es espíritu y es vida, dice. Y esta palabra pues tiene esa particularidad, la palabra de Dios en general. Pero en esta oportunidad, en el libro de Romanos, es explicado cómo Dios desde el principio, desde la creación, Dios viene preparando su plan de salvación, revelándose a la humanidad para poder presentarse Él mismo como el Salvador. En esta oportunidad estamos viendo la necesidad universal de salvación, la necesidad que todos los seres humanos tenemos de salvación. ¿Por qué va a tratar esto? Porque ya en el versículo 16 y 17 del capítulo 1, el apóstol ha presentado el motivo principal de la carta, que es el Evangelio, poder de Dios. Ha presentado también la forma como el Evangelio salva a las personas a través de la justicia de Dios por medio de la fe. Ahora va a desarrollar este tema, la justicia de Dios, la salvación por medio de la justicia de Dios. Antes quiere comenzar y comienza este desarrollo del tema con lo que es convenciendo al lector, tanto gentil como judío, que en un primer momento leía la carta, y a toda la humanidad que hoy en día lee esta carta. Convencer de la necesidad general, universal, que toda la humanidad tiene del Evangelio. Para esto el apóstol Pablo va a dividir a la humanidad en tres grupos: los gentiles paganos, aquellos que viven totalmente alejados de la voluntad de Dios, una vida pervertida, y un segundo grupo, lo que es los gentiles educados, el gentil moralmente aceptable en su sociedad, y por último el judío. Hoy día veremos pues la necesidad de los gentiles paganos. Comenzaré, y esto se encuentra en lo que es el versículo 18 al 32 del capítulo 1. Comenzamos con el versículo 18, escucha atentamente lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Este versículo 18 nos habla de la revelación de la ira de Dios. ¿A causa de qué? A causa de que el ser humano ha quebrantado los mandatos de Dios, ha quebrantado la ley de Dios. Dios revela su ira, que es la ejecución del justo juicio de Dios ante el quebrantamiento de la voluntad de Dios por parte del hombre. Entonces la ira de Dios no es como la ira humana, que puede estar injustificada muchas veces, que puede estar contaminada con enojo, odio. No, la ira de Dios simplemente es la ejecución del justo juicio de Dios ante el ser humano que se ha rebelado contra Dios, que niega a Dios y se aparta totalmente de lo que es Dios. Así como la ley revela la ira de Dios, también Dios en el versículo 17 ya de este capítulo 1 nos ha dicho que su justicia, la justicia de Dios en Cristo Jesús, es revelada por medio de la fe. Dos revelaciones que se vienen dando: la ira de Dios, el juicio, la condenación de Dios, por un lado, y por otro lado también Dios revela su justicia para justificar al ser humano a través de la fe, a través de la predicación del Evangelio. Esta ira de Dios ha sido provocada por la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El hombre detiene de una manera injusta la verdad de Dios, la revelación de Dios. Dice contra toda impiedad. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra se refiere a una irreverencia, a un insulto, a una desconsideración
a un atropello, ¿no?, contra la majestad, la soberanía, el poder de Dios. El hombre, ser creado, se rebela. Cada vez que peca, se rebela, insulta al Creador. Eso representa cada uno de nuestros pecados. Cada uno de los pecados de la humanidad representa un insulto, una rebelión, una irreverencia extrema contra el Creador. La creación rebelándose contra el Creador. E injusticia. La injusticia tiene que ver con no haber hecho, no haber observado lo que Dios ha indicado, ¿no? Eso es una injusticia, ¿no? No hacer, no observar lo que Dios ha indicado al hombre que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, no haber observado, ¿no?, de que Dios es el creador, no haber reconocido y no haberle dado honra y reconocimiento a Dios como el creador de las cosas, no haber escuchado la voz de su conciencia a través de la cual Dios habla a la humanidad, le reprende, pero el hombre hace caso omiso a lo que es la voz de la conciencia del ser humano, que es un regalo de Dios para sus vidas, y vive su vida como quiere. No haber observado, no haber obedecido la ley de Dios que fue revelada al pueblo de Israel, ¿no?, y luego a toda la humanidad, ni aún eso ha obedecido y observado. Eso es injusticia, no obedecer a la voz de Dios, a la revelación de Dios. Bueno, entonces ya hemos visto hasta aquí en el versículo 18 que la ira de Dios se está revelando, ¿no? La ira de Dios se revela, se hace manifiesta a la humanidad, ¿no? Luego en el versículo 19 y 20, ¿no?, nos habla de que Dios, a pesar de todo esto, Dios se ha revelado a sí mismo a toda la humanidad a lo largo de la historia. Y eso lo dice el versículo 19 y 20. Dice así del capítulo 1 de Romanos: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice la palabra de Dios que Dios se ha revelado de manera voluntaria, ¿no?, se ha manifestado de manera voluntaria a la humanidad, a los hombres, ¿no? Dios se ha revelado de manera voluntaria sus atributos impersonales como su divinidad, su poder, ¿no? Y eso es lo que dice el versículo 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nos habla de una intención de Dios de manifestarse a la humanidad. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad, Dios quiere que el hombre, la humanidad entera, le reconozca como Dios poderoso, como el Creador, ¿no? Y esa revelación de Dios no ha sido una casualidad o decir, bueno, ahí está la creación, que se dé cuenta. No, Dios lo ha hecho intencionalmente. Y dice la palabra de Dios que es clara, ¿no? Es clara y continua. Ha sido a lo largo de la historia la manifestación, la revelación de Dios, de la existencia de Dios, de lo que es el poder de Dios, ¿no?, de que existe un Dios todopoderoso. Por eso dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente. La palabra clave es esta: claramente visible. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. La maravillosa creación de Dios, el diseño de cada uno de los elementos creados, de la humanidad, del cuerpo humano, de la naturaleza, de los ciclos biológicos, ¿no? Todo eso, desde la célula hasta el sistema planetario solar, las galaxias, el universo, todo lleva un orden, un diseño. Ha sido creado por una mente inteligente. Eso nos debe llevar a pensar de que hay un Dios, un diseñador de todas las cosas, ¿no? Alguien que creó todo esto. Pero el hombre ha detenido esa verdad, ¿no? La naturaleza le canta, el cielo, las estrellas, la luna, el cielo y las estrellas manifiestan que hay un creador. Pero el hombre, ¿qué hace? El hombre ha detenido, no ha querido creer que hay un creador, ¿no?, por más evidencia que Dios le da, ¿no?, y trata de inventar otras cosas. Crean las teorías de la evolución, ¿no?, las teorías de lo que es la mitología, ¿no?, la mitología griega, la mitología egipcia, ¿no?, y cuántas filosofías y doctrinas
erradas, doctrinas paganas, a través de las cuales tratan de explicar el mundo y la creación, que lo único que hacen es negar a un creador, ¿no? Entonces vamos a ver que Dios se manifiesta de manera voluntaria a través de la creación y es suficiente, es clara, es continua, ¿no? Claramente visible desde la creación, dice, ¿no? Dios nunca se ha dejado de revelar a la humanidad, desde Adán y Eva, desde sus descendientes que se apartaron, desde la descendencia de Caín, luego la descendencia de Noé. Dios se ha estado revelando continuamente para que el hombre le reconozca como un creador, como un Dios. Ha sido continua y clara, de modo que el hombre no tiene excusa, dice que el versículo 20. Por causa de la creación y Dios haberse revelado continuamente, el hombre no tiene excusa de negar a Dios. Entonces, Dios se ha revelado durante la historia a la humanidad. ¿Cuál ha sido la reacción del hombre ante la revelación de Dios a través de lo que es la naturaleza, a través de la creación? Y esto nos va a hablar en el versículo 21 y 22. Dice así la palabra de Dios. Habiendo pues conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, la palabra de Dios nos revela claramente cuál ha sido la reacción del hombre ante la revelación de Dios, ante la revelación de Dios, de su poder, de su existencia como Dios, como creador. ¿Cuál ha sido? En el versículo 18 ya nos ha dicho, ¿no?, que detiene la verdad, ¿no?, explicando la realidad de la creación sin tener en cuenta, buscando explicaciones a la creación de Dios sin tener en cuenta al mismo Dios, ¿no? Sí, trata de explicar todas las cosas que existen, pero saca de en medio a Dios, ¿no? Niega la existencia de Dios, en otras palabras. Esa ha sido la reacción del hombre, negar la existencia de Dios, no por falta de evidencia, no por falta de conocimiento, sino por un corazón rebelde. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice el Salmo 15, ¿no? Entonces, el problema de la humanidad entera, al apartarse de Dios, es simplemente porque no quiere reconocer a Dios, siendo claramente visible a través de las cosas hechas. El hombre pagano, aquel que nunca tal vez conoció la ley de Dios, esas culturas que estuvieron alejados de la civilización, ¿no?, esas culturas milenarias que a veces nos preguntamos, Dios, ¿cuál será su condición? Si nunca recibieron la palabra de Dios, nunca les revelaron la ley de Dios. Bueno, para esas culturas, para esos tiempos, para esas civilizaciones, Dios se ha revelado a través de las cosas hechas. Para ellos era suficiente eso. Dios no exigía más. Simplemente a través de las cosas hechas puedan reconocer a un Dios. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y esa es la triste historia de la humanidad, ¿no? El hombre, dice, habiendo conocido a Dios a través de la revelación de la creación, no le glorifica a Dios, ni le da gracias, sino que se envanece en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. Niega a Dios, ¿no?, en vez de adorar y reconocer que el sol fue creado por un ser superior, se pone a adorar a la creación antes que al creador. Comienza a imaginarse, comienza en su mente a imaginarse cosas, a explicar cada una de las cosas y crea su mitología. La mitología griega, la mitología egipcia. ¿Cuántas mitologías que tratan de explicar la existencia de dioses, otros dioses? Se inventa, se crea otros dioses, pero a toda costa niega al único Dios verdadero. Por eso se creen sabios, ¿no?, pero se vuelven necios al negar a Dios. Y cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, ¿no? Los griegos, los egipcios. Por ejemplo, los griegos adoraban a dioses con forma humana. Los egipcios a dioses con forma de animal y humano, ¿no? En otros lugares adoraban al jaguar, al cóndor, ¿no?, al sol, la luna, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hombre? Dice, cambia la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, cuadrúpedos, aves, reptiles, ¿no? Comienza a adorar a la creación antes que al creador. Eso es rebeldía, ¿no? Eso es rebeldía.
Eso es necedad. Dios te dice, mira, esto lo ha hecho Dios, ¿no? Esto no fue hecho por casualidad. Y el hombre no quiere saber nada de Dios, no por falta de conocimiento, simplemente porque su corazón es rebelde y comienza a explicar. Creyéndose ser sabio, comienza a filosofar, comienza a imaginarse y crea las explicaciones mitológicas para la creación, para la naturaleza. Eso, es de esa manera reacciona el hombre, ¿no? A través de lo que es negar a Dios, ¿no? Y lo sustituye por la creación. ¿Cuál es la reacción de Dios ante este pecado de rebeldía de la humanidad, ¿no? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál ha sido la reacción de Dios? En el versículo 24 al 31 nos va a detallar cuál ha sido la reacción de Dios a través de los siglos, a través de la historia. Versículo 24 al 31 dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la palabra de Dios aquí nos habla de que Dios, ¿cómo reacciona? Los entregó, dice, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Los entregó a lo que en sus corazones deseaban hacer, ¿no? Mire, mi amado hermano, si hoy en día la maldad no ha avanzado, la maldad no se ha desarrollado como debiera ser, es por la misericordia de Dios, porque Dios detiene a la humanidad, ¿sí? Dios le pone un freno a la humanidad para que no desarrolle la maldad como debiera desarrollarse por causa del pecado y la naturaleza pecadora del hombre. Aún hoy en día, ¿cómo lo vemos eso? La palabra de Dios nos explica. En el Nuevo Testamento nos dice que el ministerio de la iniquidad ya está en acción en la tierra. Pero hay al presente alguien que lo detiene. La presencia misma de Dios, el Espíritu Santo de Dios, detiene la maldad. Y a lo largo de la historia, Dios, su mano poderosa, está controlando aún a la humanidad y frenando la maldad del hombre. Por eso hay la educación, la conciencia, ¿no? Y cuánta la civilización misma trata, a través de eso, pues Dios de alguna manera trata de frenar al hombre. Pero el hombre llega un momento en que no quiere saber nada. Y Dios quita su mano, ¿no? Y lo describe aquí como lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, lo entrega a que hagan lo que desea su corazón. Cuando el hombre se revela abiertamente y ya no quiere saber nada de Dios, se convierte en un enemigo acérrimo de Dios, Dios simplemente saca su mano que está frenando la maldad en tal o cual sociedad y el hombre se entrega a hacer lo que quiere hacer por naturaleza. Sigue su curso normal de una vida pervertida en el pecado, ¿no? Eso es lo que hace Dios. Cuando dice lo entregó, no es que el hombre sea de un corazón bueno y Dios lo entrega a hacer maldad. No, no, de ninguna manera. El corazón del hombre es pecador por naturaleza. Dice la Biblia, no hay justo ni a uno. Por eso cuando Dios lo entregó a los deseos de su corazón, se refiere a que Dios quita su mano de misericordia a través del cual frena la maldad en la humanidad y el hombre comienza a hacer lo que desea, no tiene freno y cae en lo que es la rebelión completa. La reacción de Dios es entregarlo a lo que su deseo quiere y eso se refleja en un incremento de la idolatría. Como dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El incremento de la idolatría es una manifestación de que Dios deja que las personas a través de su maldad y rebelión sigan su curso normal y una sociedad, una familia, un hombre cae en lo que es la idolatría. La idolatría es una manifestación de lo que es la maldad, la rebelión del hombre. ¿Qué otra reacción de Dios? Dios los entrega pues a pasiones vergonzosas también. Y eso va a traer como consecuencia un incremento de la inmoralidad sexual en la persona, en la familia, en la sociedad, ¿no? Dios los entrega, versículo 26, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, ¿no?
la inmoralidad sexual. Hemos visto a lo largo de la historia pueblos que han recibido el juicio de Dios por la inmoralidad sexual, como Sodoma y Gomorra, los grandes imperios, ¿no? El imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, ¿no? Y la actualidad misma, ¿no? Vemos una degradación moral en cuanto a lo sexual, a lo espiritual, a través de la idolatría, ¿no? Y a través de lo que es la adoración a los demonios, veneración a los demonios, ¿no? El espiritismo, que vemos que es parte de la idolatría, ¿no? Que actualmente vemos en nuestra sociedad, ¿no? Y la inmoralidad sexual que crece y no tiene freno cada día, ¿no? Y no solamente eso, también en el versículo 28 dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas malas. El incremento de la perversidad y la maldad y la violencia en una sociedad también es manifestación de la rebeldía del hombre. Y ante esa rebeldía, Dios los deja que sigan su curso natural de maldad, ¿no? Por eso dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo consideraron a Dios, Dios los entregó a una mente. Cuando dice los entregó, los dejó que sigan el curso natural de la mente pecaminosa. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, gente mala, en otras palabras. La sociedad se vuelve un conjunto de gente perversa y mala. Parece una descripción de nuestros días, pero eso es el resultado final de la desobediencia, de la rebelión del hombre, de negar a Dios, la existencia de Dios como creador, de reconocerle y darle la gloria y la honra a Él. Producto de desconocer todo eso es que viene todo eso. Degradación y perversidad espiritual a través de la idolatría y el espiritismo. También viene incremento de la inmoralidad sexual, ¿no? En una sociedad, la perversión sexual, y el incremento de la violencia y la maldad en una sociedad. Y es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Dios los ha dejado que sigan, porque Dios tiene un límite, ¿no? Un límite en el cual pues Dios guarda a la humanidad misma, ¿no? ¿Sí? Dios tiene un freno para la humanidad. Muchos no creen esto, pero la experiencia aún de muchos cristianos, hijos de padres cristianos muchas veces, rebeldes, ¿no? Aún no se convertían al Señor, han querido experimentar el mundo del pecado y la mano de Dios ha estado ahí frenándolos, ¿no? Un pastor nos decía, pues cuando era adolescente, ¿no? Él, en una familia cristiana, él un tiempo dijo, me voy, quiero experimentar el mundo, quiero experimentar los placeres del mundo. Pero cada vez que se proponía para buscar, saborear los placeres del mundo, algo ocurría. Se le aparecía un hermano, una hermana, ¿no? Conocía a un cristiano, pero Dios estaba siempre obstruyendo. Y él llegó a decir en un momento, Dios, déjame pecar, ¿no? Pero ahora, años después, arrepentido, ya un siervo de Dios, reconoce que fue la mano misericordiosa, la gracia común de Dios para la humanidad, a través de la cual Él está frenando a la humanidad. Sí, pero llega un momento en que Dios quita esa mano de freno, esa mano misericordiosa y de gracia, y deja que la gente siga, lo entrega a sus propios deseos, lo entrega a su misma naturaleza pecaminosa para hacer lo que su corazón pervertido desea. Y he ahí las consecuencias, ¿no? Las consecuencias espirituales, las consecuencias sexuales y las consecuencias de violencia y perversidad y maldad en una sociedad. Muy bien, ya ¿cuál es el resultado final de todo esto que hemos visto? ¿No? Es el resultado final la perversión de la humanidad total, ¿no? Y eso lo dice el versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice que estas personas, el gentil, aquel que vive apartado totalmente de la voluntad de Dios, entregado a sus deseos y pasiones, a pesar de todo eso, él sabe que está haciendo lo malo, ¿no? Y no solamente se goza de hacerlo,
y sabe que está mal, sino que también se complace de que otros practiquen lo mismo. Se encarga de que otros también sean involucrados en sus pecados, en su perversión. Por tanto, el hombre no tiene excusa. La humanidad que vive desenfrenada no tiene excusa. No es así por falta de conocimiento. No es porque Dios no se ha revelado a ellos, Dios se ha revelado. No es porque no tengan la ley de Dios. Peor sería si la tuviesen la ley de Dios. Pero simplemente la explicación es: el corazón del hombre es rebelde y no quiere aceptar a Dios. Niega su existencia y lo reemplaza por la creación. Por tanto, como dice la palabra de Dios, no tiene excusa. Hoy día, si usted le pregunta a una persona que está embebida, envuelta en el pecado, ¿por qué lo haces? Tú sabes que es malo. Muchas veces nos han respondido: sí, yo sé que es malo, pero me gusta. Yo sé que estoy mal y tal vez el día que me muera me vaya al infierno, pero me gusta, dice. Tristemente, pero es así. No es por falta de conocimiento, no es por falta de revelación de Dios, sino es simplemente un corazón rebelde, un corazón que frena la verdad de Dios porque simplemente no quiere saber nada de Dios. Por tanto, es justa la condenación del gentil pervertido, del gentil inmoral. Trayéndolo a nuestros días, es justa la condenación de aquellos que viven apartados de Dios y necesitan del Evangelio. Por tanto, toda la humanidad necesita del Evangelio. En esta hora, permítame orar y permítame presentarle a Jesucristo. Si usted aún vive una vida pervertida, una vida perversa, y no ha conocido a Dios, el perdón de Dios está ahí a la puerta de su corazón tocando. Le invito a que usted pueda, si aún no ha entregado su vida a Cristo, decirle: Señor, te entrego mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Oren conmigo. Padre mío que estás en el cielo, te doy gracias por aquellas personas que están escuchando este mensaje. Aquellos, Señor Padre Santo, que están viviendo una vida tal vez en pecado, una vida pervertida. Te pido, Señor Padre Santo, que tu Espíritu Santo toque sus corazones y que al escuchar esta palabra ellos puedan, Señor, reconocer que están en pecado, que están perdidos, pero, Señor, reconocer también que la gracia de Dios se revela a sus vidas por medio de la fe. Y en esta hora, Señor, si hay alguien que está en sus corazones diciendo: soy culpable, Dios, estoy bajo la ira, bajo el juicio de Dios, dígale al Señor: Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que eres el Salvador del mundo. Reconozco tu sacrificio en la cruz por mis pecados y te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, Señor, límpiame, sáname, Señor, y hazme tu hijo o tu hija, dígale. Y Dios, en esta hora, si usted se lo dice con todo el corazón, Dios le perdona, Dios le limpia, lo adopta como su hijo, lo justifica y le da vida nueva, salvación eterna. Gracias, dígale al Señor: gracias, Señor, por salvarme. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amigos, y sigamos adelante, buscando más de Dios, estudiando la palabra del Señor, en la cual nos iremos fortaleciendo espiritualmente. Dios les bendiga. Muchas gracias.